Pues muy buenas tardes, hoy lunes 31 de marzo del 2025, son las 4:04, pero empezamos un poquito tardecito por el tráfico, pero es un gusto saludarle a todos nuestros seguidores verdes y es un gusto saludar a Janet. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Contenta de estar en Estudio Verde? Sí, emocionada. ¿Nerviosa, preocupada, estresada? Estaba nerviosa, pero ya. Ya, fluyendo. Hay que entrar en calor. Pues un gusto saludarles a todos. Fíjense que esta charla del día de hoy, el conversatorio del día de hoy, va a ser en el marco del Día Mundial del Agua, que fue el 22 de marzo, ¿verdad? El 22 de marzo. Con Janet tuvimos, no fue en ese día precisamente, 20, ¿o sí? El 20. Fuimos a hacer unas dinámicas con unos niños de la primaria de Tasco el Viejo. Entonces, también para que nos cuentes un poquito de esa experiencia, pero sobre todo el tema de hoy, que es el cambio climático y el futuro del agua. Son unos temas, el cambio climático es un tema que, híjole, creo que ya está en todos los espacios, en todos los ámbitos, nos compete a todos, no solamente al área de los ambientólogos o ambientalistas, sino que es un tema que debe de abarcar en todos los sentidos y con el marco de este mes, que es el agua, ¿no? ¿Cómo lo vamos a relacionar? Janet, pues está trabajando estos temas y ella nos va a platicar un poquito. Pero antes de comenzar, quiero leer un poquito sobre la reseña. Janet, ¿está bien? Janet, sí. Janet. Porque luego a algunos no les gusta que les digan Janet. No, sí. Ok. Janet Baena Ramírez. Ella es licenciada en Geología de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Tiene una maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable. Aquí en los vecinitos, ¿verdad? Sí. Actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Ambientales en el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional. El proyecto que está trabajando es gestión integral de un sistema de captación de agua de lluvia comunitario en una localidad rural al norte del estado de Guerrero. Colabora en el Laboratorio de Recuperación de Agua y Aprovechamiento de Lodos Residuales en la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de Tasco el Viejo Guerrero. Así es que, bueno, y ya tienes publicaciones, ¿no? Sí. Ha participado en congresos, es una estudiante muy activa y está muy adentrada en la parte de la investigación. Entonces, pues como es este tema del agua y Janet, a lo mejor no, recuerden que nunca vamos a ser expertos del todo, siempre hay cosas nuevas, sí. Hay que actualizarnos constantemente, pero sí lo que ella ha trabajado es esta parte del agua. Entonces, sí me gustaría, Janet, que nos hablara sobre los impactos del cambio climático en los recursos hídricos que nos abastecen. Aunque ya lo decía usted, el cambio climático no es solamente como muy puntual, decir impacta en un recurso en específico. Son múltiples los impactos que tiene y negativos, desafortunadamente, directamente a los recursos hídricos que han sido pues fundamental para abastecernos. Primero me gustaría como definir cuáles son estos recursos que nos abastecen, ¿no? Como, por ejemplo, los que tradicionalmente nos han abastecido de agua, los ríos, lagos, lagunas, igual el agua subterránea, los pozos, las norias, se han visto afectados directamente por el cambio climático. Así es. Uno de estos impactos, primero, fíjese que este año la UNESCO, que pone lo del Día Mundial del Agua, de hecho el lema fue la preservación de los glaciares y es uno de los impactos negativos que tiene el cambio climático a los recursos hídricos, porque está habiendo esta desglaciación. Entonces este almacén, este reservorio de agua que teníamos congelado, pues se va yendo paulatinamente y no únicamente como estacional en temporadas cálidas, sino que se está yendo en todo el año. Uno de los otros impactos, yo creo que es el más significativo, es esta alteración en los patrones de la lluvia, que ya lo vimos nosotros aquí en Acapulco. Por ejemplo, en zonas áridas o semiáridas está habiendo menos lluvias, cada vez menos, mientras que en zonas tropicales, como nosotros acá en Acapulco, estamos experimentando lluvias muy intensas y torrenciales. Le comentaba, pues es lo que vivimos con Otis y con John. Sí, que o sea, ya no son las lluvias estacionales, que los meses que nosotros esperábamos las lluvias, ya, huracán. Entonces sí son muchos, sí tiene mucho que ver el cambio climático directamente y contrastante también, porque por un lado tenemos sequía y por otro lado las inundaciones. Entonces este desajuste como que hace cada vez más difícil el gestionar los recursos de manera eficiente. Sí, es un tema muy complejo lo del agua. Fíjate que ahorita que hablabas de los glaciares, estaba leyendo en la mañana que, no sé si en el Atlántico, ¿dónde estaba leyendo?
que se estaba deshaciendo, un glaciar muy grande, ¿no? Sí, Entonces, como en que Argentina parece también hay uno muy famoso que ya y a la desapareció. temporada, ¿no? Bueno, ahorita todavía como que dependiendo de dónde estemos, ¿no? Porque en algunos lugares hace mucho frío ahorita. Sí, Pero ya no, algo que acabas de decir, que antes era en la temporada de el tiempo de calor y ahorita es durante todo el año. Entonces esto es preocupante y verdaderamente alarmante, ¿no? Y mucha gente dice, es que somos 70% agua, pero solamente el 3% es agua. disponible. Así es, ¿no? Entonces, cuidar el agua, pues que va a asegurar que podamos seguir viviendo, también ayuda a la economía y también evita estos disturbios que se vislumbren en un futuro, ¿no? Sí, Estas ya de guerras las del agua. problemáticas Así sociales, es, exacto. Es que todo este problema trae muchísimos daños colaterales, como lo dice usted, impacta en la salud directamente, que no así es, consumamos agua de mala calidad, en la agricultura, por el riego, por ejemplo, se ve en riesgo nuestra seguridad así alimentaria y es. los conflictos sociales. Muy O sea, cierto. es que es todo, pues el agua es Sí, todo, el agua es todo. ¿no? ¿Y cuál es el panorama sobre el futuro de los recursos hídricos? Yo diría como incierto, pero también alentador. O sea, por una parte tenemos esta Agenda 2030 en donde el objetivo 6, Ujú, justamente de agua y saneamiento para así todos, es. en una de sus metas nos dice reducir el porcentaje de personas que no tienen acceso al agua potable. Sin embargo, la ONU tiene sus proyecciones para el 2050, en donde pues tristemente dice que más de la mitad de la población mundial va a vivir en áreas donde escasea el agua. Así Entonces, es. tristemente eso quiere decir que lo que estamos haciendo no está siendo suficiente. Sí está funcionando, pero no es suficiente. Entonces, también el hecho de que la contaminación de las fuentes convencionales que les mencionaba al principio, continúa la contaminación y la sobreexplotación también de estas fuentes. Entonces, es un poquito como incierto, pero recalco, alentador porque existen posibles soluciones. Claro que existen soluciones que podemos llevar a cabo para como mitigar este problema de la escasez. Sí, es un tema muy complejo, Jane, ¿no? O sea, Sí, yo creo que sí hay gente que está trabajando arduamente en todo el mundo, mucha gente está preocupada y también veo que somos muy afortunados. Realmente aquí, y siendo Acapulco, por ejemplo, hay lugares donde no hay agua, pero realmente somos afortunados, sí, ¿no? Que sí, si sí, nos sí. ponemos a ver otros espacios en África o muchos lugares, o sea, es un gran número de gente que no tiene acceso al agua y menos potable, ¿no? Que puedan tomar agua. Entonces, no es mentira todas esas fotos que ven. Yo de repente, hay una película de un chico que hizo un molino, Ah, ¿no? sí, el que dominó el viento, algo así Ajá, dice. el niño que dominó el viento, Sí, ¿no? sí, Para sí, que sí. hubiera agua. Entonces, es un caso real, creo, pues, ¿no? Ahí dice que Sí, sí, que está basado en la vida real. Entonces, para que se den cuenta, ojalá que la puedan ver, también es una manera de sí, sí, muy concientizar recomendada. de la importancia y de lo afortunados que son, porque yo creo que los que nos están viendo tienen alguna fortuna también, si tienen internet, es porque a lo mejor sí tienen agua. Quiero pensar, ¿no? Y es que justamente es un derecho el acceso al Así agua es y un somos derecho. afortunados porque si bien o mal no hay agua, pero a los 3 días, si quieren, cae la Ajá, llave. Tenemos la llave en donde va a caer. así Hay lugares es, en donde la gente se tiene que trasladar kilómetros y con cubetas y recoges lo más superficial que es lo menos contaminado. Entonces así sí, es, tenemos que aprender también a valorar por ahí que así gozamos es. de este derecho. Así es un derecho el agua. Voy a Sí, hacer una pausita chiquito para saludar aquí a César Eduardo Jiménez, gracias por la información. Elizabeth Ortiz, saludos. Elizabeth Valle desde la Prepa 12 hasta Tierra Colorada, saludos. Yareni, saludos, muy bien, Yareni. dice. Elinore Parra, saludos. América Almonte, Chilpancingo, saludos. Mari Benítez, saludos. Brenda Lisset, saludos hasta San Cristóbal. Miguel Ángel, saludos. Shilomé. Silomé, excelente plática. Miguel Ángel, saludos, excelentes de la Facultad de Ciencias Ambientales. Brenda Lisset, saluditos. Roxana, Claudio, saludos, siempre temas importantes. Hilda, saludos. Norma Lilia Chávez, buenas tardes, excelente tema. Roxana, saludos. María Guadalupe, saludos, maestra, hasta Chilpancingo. Eli, saluditos. Eli de Lucena, porque hay muchas Elis conectadas. Monse Díaz, saludos. Y a Luis, saludos. Aprendiendo cosas nuevas, sí es importante. Bueno, les invitamos a que compartan esta transmisión. Empezamos tardecito, tantitito, y luego dicen, ya no va a haber, y ya no se conectan. Es importante que compartan esta información
Y bueno, déjame decirte que a lo mejor luego de repente vemos como que no se conectan muchos, pero tenemos muchas reproducciones. Sí, Porque ya no después tienen como que tiempo. lo van viendo. Sí, sí. Sí, entonces bueno, saludos a todos, maestra Alma, por ahí también veo que está conectada, saluditos. Y el tema del agua, bueno, es un tema de suma importancia, ¿no? Ya hablaba un poquito Janet, para los que se están conectando, de estos impactos que ha tenido el agua sobre el cambio climático, el panorama que se está vislumbrando, decías tú, para el 2050, Sí. pero ya hablamos de esta problemática. Ahora, ¿cuáles serían unas posibles soluciones para contrarrestar? Sí, afortunadamente sí existen posibles soluciones. La primera de ellas yo diría que continuar con las prácticas sostenibles que hemos... De hecho, el conversatorio pasado teníamos un sinfín de tips que podemos hacer para ahorrar el agua, continuar con ello desde nuestra trinchera, ¿no? Desde casa. Pero también es muy importante invitar a las industrias, a la agricultura, a tener prácticas también sostenibles del agua, reutilizando aguas residuales tratadas, por ejemplo. Entonces esa es una de ellas porque, como mencionaba al principio, tenemos fuentes convencionales que tradicionales, nos han abastecido. Sin embargo, considero que los gobiernos deben apostar por soluciones innovadoras. Así es. Si bien no nos abastecemos suficientemente con pozos, ríos, lagos, tienen que apostarle a la infraestructura hídrica. Una de ellas, ya les decía, la reutilización de aguas residuales tratadas para riego, para las industrias. También tenemos la opción de la desalinización de agua de mar, por ejemplo. Es nuevo el hecho de que son grandes las cantidades de agua de mar que tenemos, pero como es salada no la podemos utilizar para riego. Entonces sí existe la manera de volverla útil para riegos, por ejemplo. Sí. Claro, es muy costoso, por eso digo, tienen que apostarle a la infraestructura hídrica. Todo este tipo de soluciones les llamaremos ahora como fuentes no convencionales. Tenemos que apostarle a empezar a buscar agua de otro lado porque, no, o sea, no buscan reemplazar las que ya tenemos, claro que no, sino como que aliviarles un poquito el estrés, no nada más estar sobreexplotando estas. Tenemos esa, tenemos también el entrampamiento de neblina, existe también condensar el agua de la neblina. Hubo un caso también muy sonado en la ciudad de Monterrey que bombardearon nubes con yoduro de plata. Y eso, a ver, explícame, sí. Yo de eso la verdad no soy... Todos saben que no soy experta en el tema del agua, a lo mejor sí he dado tallercitos para niños, pero no me he adentrado a lo que es los recursos hídricos, Es, ¿no? Que propiamente siento que es desconocido el hecho, porque hay muchos científicos trabajando, pero pienso yo, por lo costoso que es, no están siendo tan implementadas. Es a través de aviones, bombardean yoduro de plata, me parece que con acetona, como para generar núcleos de condensación, y eso hace que ya habiendo muchos núcleos, pues precipite la lluvia. Entonces es costoso, pero es necesario hacerlo, ¿no? Sí. Entonces ahí para los gobiernos que busquen como la seguridad hídrica de sus territorios, implementar uno de esos. Por ejemplo, menciono yo la estrella de estas innovaciones, los sistemas de captación de agua de lluvia también. Son de muy bajo costo y muy, muy eficientes, porque la verdad que el agua de lluvia excelente calidad tiene. Es la mejor, ¿no? Es la mejor, sí. Entonces, por ahí va un poquito las soluciones que tenemos. Por ejemplo, ahorita tenemos sistemas de captación de agua y lluvia, pero como particulares en casas, ¿no? Son muy pocos los casos que tienen en escuelas, por ejemplo. Ahí en Tasco el Viejo, en la Escuela de Ciencias de la Tierra, como la semana pasada apenas acabaron de instalar un sistema de captación. Entonces, eso ya es un bien para una comunidad estudiantil. Entonces, por ahí va también el hecho de que sea comunitario, tiene muchísimo más, es más propenso a tener un éxito. Y como la primaria a la que fuimos, ¿no? Sí, que tenían sistema de captación de lluvia, quizá porque también es un poquito escasa. ¿Cómo está ya la parte del agua? No, sí tiene lluvias estacionales, de hecho el año pasado llovió mucho, entonces ellos tenían ese tanque para consumo. Sin embargo, como no se abastecían para los baños, entonces lo empezaron a utilizar para lavar los pisos, los baños, pero o sea, es una muy buena inversión. Sí, al fin de cuentas, si tienes agua, pero dices, pero si puedo captar más, pues eso es todavía mejor, ¿no? La primaria de Tecalpulco, de Ignacio Zaragoza, sí, claro. De hecho, en una cancha también abajo tienen uno, pero está en mal estado. Entonces, también invitar a que se rehabilite eso. Hemos hablado con el regidor, con el presidente municipal de Tasco, como para rescatar
saber. De hecho, los sistemas de captación no son una cosa nueva, por ejemplo. Desde la época prehispánica ya los mayas utilizaban como estas fosas, chultunes les llamaban, en donde almacenaban el agua y ya en temporadas de secas abastecía a la tribu, a la comunidad. Entonces, es una buena opción en los sistemas de captación porque son de bajo costo y también pueden funcionar para una comunidad. Pues miren, hay muchas posibilidades. Muchas soluciones, sí. ¿No? En algunas preparatorias, en el campus Llano Largo, creo que tienen un sistema de captación de agua. Sí. ¿No? Y nos están viendo muchos maestros de la universidad para que vayan viendo, nos vayan diciendo si hay, si saben, o también para que lo puedan implementar en sus escuelas. Eso sería interesante también, ¿no? Que vayamos viendo de qué manera aportar, porque les decía, somos bendecidos realmente, o al menos los que somos universitarios, pues por lo regular siempre hay agua. Siempre. Y cuando no hay agua, aquí, por ejemplo, en la escuela es un caos, porque, si queremos ir al baño, ¿para dónde le damos? Sí. ¿No? Entonces, mejor trabajamos desde casa, pero... Es que es una necesidad. Sí, tener el agua para los baños, pues para tomar, no precisamente de esa, pero si se va el agua de la llave, imagínense qué pasa cuando no hay agua para tomar. Sí. O sea, todo eso tenemos que ir viendo, y Janet decía algo muy importante. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo en casa? Pues para poder conservar el agua. Y bueno, hacemos una pausa chiquita para nuestros seguidores de Instagram. Los invitamos a que vean todo el conversatorio. Lo pueden ver en YouTube el domingo, pueden vernos en Facebook, pueden verlo en TikTok, pueden escucharlo en Spotify también. Ahí va a estar en línea. Entonces, para que nos sigan, saluditos a nuestros seguidores verdes de Insta. Y